Hola, Ana Moreno Puello, psicóloga. Vamos a hablar sobre terapia de validación. Esta es la clase del lunes 3 de febrero para que lo puedan ver tanto en directo como en diferido. Bueno, la terapia de validación se debe a Naomi Feil. Naomi Feil vivió en Múnich y sus padres trabajaban en residencia, es decir, que sus compañeros de juego fueron personas de la residencia y después sus padres emigraron a Estados Unidos y siguieron trabajando en residencia y Naomi también y actualizó la metodología. Ella se considera como la creadora de la terapia de validación, se inspiró en psicólogos como Erickson y en Carl Rogers, aunque por ejemplo hay una psicóloga que se llama Virginia Slim, que bueno, ya se nos dejó en el 88, que también trabajaba con la validación con niños y de hecho hay dos libros que algunos se pueden encontrar en PDF. Uno es Dipsy en busca del yo y el otro es terapia de juego. Bueno, en realidad, fíjate, cuando en los niños, en la construcción del cerebro de los niños, si partimos de la hipótesis de MacLean, que podemos dividir el cerebro entre la parte más instintiva, eh, emocional y cortical, es decir, la parte del cerebro más antiguo, el cerebro reptiliano, el cerebro límbico y el neocórtex, los niños comienzan teniendo, aunque todo el cerebro está construido desde el momento del nacimiento, las conexiones neuronales entre los tres cerebros dan como, como la brújula en un principio al cerebro reptiliano. El niño es todo instinto y emoción, es todo sensorial. Después se va construyendo la emoción y después lo cognitivo poco a poco y se considera que el cerebro no se madura en una criatura hasta los 25 años, ¿no? Porque también esa construcción se debe a la relación con el contexto sociocultural. Los niños actualmente están mucho más protegidos que antes y se cree que maduran más tarde, ¿vale? Y en la persona mayor ocurre todo lo contrario, bueno, vamos al revés, es decir, primero generalmente, sobre todo en una demencia posictus o en un Alzheimer o otro tipo de enfermedad donde hay una desorientación, un deterioro, lo primero que se rompe es el neocórtex, los pensamientos, la cognición, las operaciones matemáticas, todo lo actual. Pero generalmente esas personas conservan todo lo límbico, lo emocional y lo instintivo hasta las últimas, dijéramos, fases de su vida. Si, por ejemplo, observamos a ancianos, vemos que a veces no se acuerdan de lo que han hecho hace 10 minutos, pero sí que pueden recordar cosas de su infancia, la primera comunión, la boda, etcétera. Y es, por ejemplo, es muy curioso que si tú pones a una persona en una residencia donde el lavabo está en tal sitio, no puede ir sola, pero si tú dejas a esa persona sola, por ejemplo, en la cocina de su casa, en una casa grande, y tiene que ir al lavabo, lo recuerda, ¿vale? Porque es un procedimiento automático. Entonces, bueno, vamos a empezar. Entonces, me gustaría compartir unas palabras de Oliver Sacks, este neurólogo que es tan interesante de leer cuando queremos entender lo que son las demencias, y dice lo siguiente: una enfermedad no es nunca una mera pérdida o un mero exceso. Hay siempre una reacción por parte del organismo o individuo afectado para restaurar, reponer, compensar y para preservar su identidad, por muy extraños que puedan ser los medios. ¿Vale? Esto lo dice Oliver Sacks. Entonces, podemos pensar que los comportamientos que no entendemos de las personas mayores, que vemos como un enigma, tienen que ver con algo que la persona está realizando, que tiene que ver con su historia, aunque a veces podemos pensar que hay incluso comportamientos que son de trastorno conductual y en realidad la persona se quiere comunicar pero no puede. Por ejemplo, había una persona que en una residencia hace bastantes años estaba haciendo siempre así en la mesa y picando, ¿vale? Una señora bastante mayor, 95, 98. Entonces, por dar algún ejemplo práctico, la terapia de validación buscaría como principio conectarnos con la persona, entrar en simpatía con ella, que pudiera expresarse, que pudiera comunicarse, no interpretar nada, no dirigirla y poder entrar en una comunicación que no tiene por qué ser cognitiva, puede ser no verbal, que por supuesto para que podamos entenderla tiene que haber una historia de vida previa que conozcamos, que luego explicaré lo que es.
porque sin historia de vida no se puede hacer ni terapia de validación ni terapia centrada en la persona, y esa historia de vida la tiene que conocer toda la institución, ¿vale? Entonces, en el caso de esta persona que hacía así, ¿no? Pregunté, bueno, ¿esta persona qué ha hecho anteriormente? Panadera, digo, está haciendo croissants, bueno, exagerando, croissants, está trabajando, digo, ponle un poco de harina y agua, vamos a investigar, porque a mí me ha gustado mucho todo lo que es la investigación por ensayo y error. Pues justamente tú a esa persona que tiene trastornos conductuales le pones en un taller, por ejemplo, de hacer bizcochos, o le pones un poco de harina y agua, o incluso plastilina, y lo que hace es, a lo mejor, en vez de estar haciendo esto en el aire, es, pues bueno, hacer una especie de croissants, ¿vale? Bueno, es una intuición que podía haber estado bien o no, porque al fin y al cabo lo que trabajamos también es como tenemos unas hipótesis, unas intuiciones, y las tenemos que validar, ¿vale? Como digo, para poderlas validar tenemos que conocer, como en cualquier tipo de terapia, qué ha pasado en la vida de esta persona. Y para ello podemos hacer pues como una especie de cuadernito, es que lo podemos hacer incluso con folios normales, donde recogemos información desde el inicio de la vida. Otro día os pondré todo el índice de lo que hay que recoger en la historia de vida. Si esa persona, por supuesto, ya no lo puede hacer, pues hay que preguntarle a sus familiares. A veces los familiares tienen unas ideas muy diferentes de lo que es la historia de vida de su madre, de su padre y tal. Podemos hacer una entrevista con los familiares más cercanos, y si vemos que hay una diferencia, pues cogemos un poco de una y un poco de otra y hacemos una síntesis, ¿vale? Entonces, bueno, por ejemplo, ¿ves? Esta es una historia de vida en la que yo voy recogiendo fotografías que son interesantes. También lo que puedes hacer es, cuando la persona no las elige, tú pones fotografías y hay una que esas fotografías las prefiere, ¿vale? También utilizo pues dibujos para orientarme desde el inicio de la vida, que en este caso pues es mi madre, de acuerdo, hasta el momento actual. Claro, como desde el momento que le da el ictus. ¿Mm? ¿Por qué? Porque, claro, fotografiando realmente, a veces cuando pasa el tiempo te da como una información muy clara de cómo han ido las cosas, ¿vale? Bueno, entonces tú con fotografías y con textos puedes hacer de una forma muy rápida esa historia, y que también la pueda conocer la tutora del centro, la psicóloga, la trabajadora social, todas las auxiliares que son importantes, ¿vale? Después yo he hecho unas evaluaciones que tienen que ver con también recoger la lateralidad, que es interesante, cómo va evolucionando, lo que es todo lo temporoespacial, también si hay juego simbólico, que también estas personas lo van perdiendo, si hay dibujo, si hay lectoescritura. Son cosas que podemos valorar, ¿de acuerdo? Bueno, en estas evaluaciones, para no perderme demasiado de lo que es la terapia de validación. Entonces, como digo, recogemos estas fotografías, y así en un vistazo ya puede ver la persona, incluso puede como recordar ciertas cosas, pero también lo que es muy importante es que las cuidadoras de residencia lo puedan conocer. Bueno, esto sería como una primera parte, y vamos a dejar el vídeo aquí porque veo que ya me he alargado, y ahora continuamos en la segunda parte, ¿vale? Unas películas que yo les aconsejo que vean son, para entender el Alzheimer, Amor, Amor, El Padre y, como siempre, Alice. Y luego, para entender lo que es la terapia de validación, lo explica muy bien la película Lars y una chica de verdad, que está en YouTube. Y luego hay otra película que se llama Goodbye Lenin, que es graciosa. Entonces se puede ver la técnica de validación, aparte que hay muchos vídeos explicándolo, que también hay libros, y que si van a trabajar con ese tipo de personas yo les aconsejo que se formen. La verdad es que la terapia de validación, pues hay personas que no la necesitan, eso es cierto. Es decir, cuando empecé con este problema con mi familiar, mi suegra, que había vivido un Alzheimer de su propia madre durante 10 años, o mi pareja, que había vivido ese mismo Alzheimer de la abuela durante 10 años, pues atendían a mi familiar mucho mejor que yo. No tienen una formación de terapia de validación, pero la experiencia hace que tú aprendas.
También es verdad que hay personas que no tienen unas características que les faciliten trabajar con estas personas, que no pasa nada, que no es nada grave, que hay gente que es mejor para trabajar con niños, otra persona puede trabajar mejor con personas con discapacidad, otra persona prefiere no trabajar con personas directamente. Bueno, que no se vayan a preocupar si no tienen facilidad para trabajar con ese tipo de personas.